Vamos de mal en peor. Desde la cima de Japón hasta la selva de Arkansas, hasta la montaña más alta del mundo. Estas son las historias de ascensos ilegales y malas decisiones que costaron la vida a las personas. Se recomienda discreción al espectador. El monte Fuji, la cima más icónica de Japón. Con 13.000 pies de altura, esta montaña es reconocida internacionalmente por su belleza y tranquilidad, y es un destino popular tanto para peregrinos como para aventureros por igual. El aire es fresco, el cielo está despejado y estás emocionado por la escalada que harás. Pero es junio y estás fuera de la temporada oficial de escalada. Ignorando las advertencias, decides asumir el reto. Esta decisión prepara el escenario para una aventura inesperada con un desenlace trágico. Fuji generalmente se escala durante la temporada oficial desde principios de julio hasta mediados de septiembre, cuando el clima es más predecible y los senderos son más seguros. Pero en junio las condiciones pueden ser más inciertas y los caminos menos transitados. Al comenzar el ascenso, la belleza de la naturaleza es abrumadora. Los árboles altísimos, el canto lejano de los pájaros y el susurro del viento crean una atmósfera serena. Pero no todo es color de rosa. La paz se mezcla con una sensación de riesgo, los senderos están resbalosos. Los parches de nieve siguen derritiéndose y el clima puede cambiar abruptamente. Escalar el monte Fuji en estas condiciones requiere extremo cuidado en cada paso. Los caminos que usualmente están llenos de escaladores ahora están tranquilos y solitarios. Esto es una ventaja si disfrutas de las caminatas tranquilas, pero también aumenta el peligro del viaje. La ayuda está más lejos si algo sale mal en la montaña, y su belleza es un recordatorio de su poder. Un viernes de junio de 2024, Eriko Takahashi, un montañista de 53 años de Tokio, le dijo a su familia que iba a escalar el monte Fuji. Ahora Eriko sabía lo que implicaba escalar el monte Fuji. Probablemente pasó semanas preparándose para esta escalada, reuniendo el equipo necesario para garantizar su seguridad. Esta preparación probablemente incluyó botas de montañismo especiales diseñadas para manejar senderos resbaladizos, varias capas de ropa térmica para combatir el frío, y una chaqueta impermeable de alta calidad para protegerse contra la lluvia o la nieve inesperada. Además, llevó consigo un dispositivo sistema de posicionamiento global confiable, una brújula para la navegación y un mapa detallado de los senderos de la montaña. Conociendo los riesgos de escalar solo, especialmente fuera de la temporada oficial, informó a su familia sobre la ruta que tenía prevista y el tiempo en que esperaba regresar. Hasta ahora, todo bien. Eriko supera a muchos otros escaladores cuyas historias hemos cubierto. Y se fue. La escalada inicial de Eriko a la cumbre fue exitosa. Subiendo constantemente, hizo buen tiempo y alcanzó la cumbre al día siguiente. Incluso envió una foto cerca de la cima a su familia, asegurándoles que estaba seguro y había alcanzado la cumbre. Eriko, lleno de alegría por escalar el monte Fuji solo y por las impresionantes vistas desde la montaña, probablemente se tomó un tiempo para disfrutar de la tranquilidad y la vista. Quizás se sentó al borde de un cráter para comer un refrigerio, contemplando el vasto paisaje. Decimos probablemente porque la última señal de Eriko fue la foto que envió desde la cumbre. Lo que sucedió después fue sorprendente e impactante. De vuelta a la impactante historia de Eriko. Como mencionamos, él llevaba un baliza sistema de posicionamiento global por seguridad. Así que cuando no regresó a casa al día siguiente y no respondió a ningún mensaje, su familia lo reportó como desaparecido. La policía en la prefectura local donde comienzan algunos de los senderos hacia la cumbre, comenzó a buscar a Eriko, utilizando la señal de su baliza sistema de posicionamiento global como punto de partida. El equipo de rescate, que estaba compuesto por varios escaladores de montaña experimentados, se reunió en la base del sendero temprano en la mañana, con la esperanza de rescatarlo con vida. A pesar de ser verano, las partes superiores de la montaña todavía estaban cubiertas de nieve, lo que hizo que la escalada fuera complicada y peligrosa. Los rescatistas trajeron equipo como crampones para caminar sobre hielo y picos de hielo para ayudarles a navegar de manera segura. Los rescatistas seguían cuidadosamente la señal del faro hacia las montañas, enfrentando condiciones difíciles. La densa niebla y el viento frío dificultaban la visibilidad en las elevaciones más altas de la montaña. Ráfagas agudas de viento soplaron mientras pasaban, atravesando su equipo y enfriándolos mientras se movían. Cuando el equipo de rescate llegó a la cima del monte Fuji, quedaron atónitos al encontrar no solo el cuerpo sin vida de Eriko, sino también los cuerpos de otros 2 escaladores.
Imagina ser llamado para rescatar a una persona, pero luego hallar a otras dos. Desconocía su presencia y su misteriosa muerte. Los cuerpos fueron hallados en distintos sitios cerca de la cima de la montaña. Los 3 escaladores llegaron a la cumbre, pero luego fallecieron. El lugar era muy sombrío. Cada escalador fue hallado en total soledad. ¿Qué les pasó a los 3 excursionistas hallados muertos en circunstancias misteriosas? El examen inicial del equipo médico, traído en helicóptero, sugirió que los 3 habían muerto de un ataque al corazón. A grandes altitudes como las que se encuentran en el monte Fuji, el aire es mucho más delgado, lo que significa que contiene menos oxígeno. Cuando el cuerpo no recibe suficiente oxígeno, puede sufrir lo que se conoce como hipoxia. Esta condición estresa al cuerpo, particularmente al corazón, que debe trabajar más duro para llevar oxígeno al cerebro y otros órganos vitales. En tales entornos, el corazón está bajo constante tensión. Esta tensión se agrava aún más por las bajas temperaturas, que pueden causar el estrechamiento de los vasos sanguíneos, restringiendo aún más el flujo de sangre y la entrega de oxígeno. Los escaladores, que ya se esfuerzan físicamente para alcanzar la cumbre, habrían estado llevando su corazón y sus sistemas cardiovasculares al límite. Esta tensión excesiva puede llevar a complicaciones cardíacas e incrementar el riesgo de ataques al corazón. Como si eso no fuera suficientemente malo, la escalada en alta altitud expone a las personas al riesgo de enfermedad de altura, algo que puede resultar en condiciones más severas como el edema pulmonar de alta altitud y el edema cerebral de alta altitud. Ambas condiciones son potencialmente mortales y contribuyen al estrés cardíaco. Los síntomas pueden incluir dolor de cabeza, mareos, náuseas y fatiga extrema, que los escaladores podrían no reconocer de inmediato. Tiene señales de advertencia de una condición subyacente más grave. La combinación de hipoxia, estrés por frío, esfuerzo físico y posible enfermedad de altura crea una tormenta perfecta para desencadenar ataques al corazón, especialmente en individuos que podrían tener condiciones cardíacas preexistentes desconocidas o que pueden no manejar su ascenso con precaución. Es probable que estos factores hayan contribuido a los trágicos resultados para Eriko y los otros 2 escaladores encontrados en el monte Fuji. Autopsias posteriores confirmaron esa teoría. No hubo juego sucio. Las muertes fueron resultado de causas naturales en condiciones ambientales severas. El hallazgo descartó cualquier conexión entre las muertes de los 3 escaladores, aparte del destino compartido que los llevó al monte Fuji fuera de la temporada oficial de escalada. Mientras los equipos de rescate buscaban a Eriko, otro desgarrador evento se desarrolló en el monte Fuji. Keita Kurakami, un escalador de rocas bien conocido, estaba escalando con un amigo por el sendero Yoshida. Lamentablemente se desmayó en la 8ª estación del sendero. A pesar de los esfuerzos inmediatos por reanimarlo, fue declarado muerto después de ser llevado de urgencia a un hospital cercano. Este incidente elevó el número de muertes en el monte Fuji a 4 en solo una semana, a pesar de que la temporada de escalada aún no había comenzado oficialmente. Para poner eso en perspectiva, solo 7 personas perdieron la vida en el monte Fuji el año pasado, lo que demuestra que, aunque escalar fuera de la temporada oficial pueda sonar genial, realmente no vale la pena. Los senderos están menos mantenidos y hay menos escaladores cerca para ofrecer ayuda si algo sale mal. El frío y las pendientes cubiertas de nieve dificultan y agotan el movimiento, lo cual puede ser fatal si los escaladores no están adecuadamente preparados. Y aunque equipos de rastreo de ubicación como el sistema de posicionamiento global pueden ayudar a localizar a los escaladores en apuros, no son infalibles. La efectividad de estos dispositivos depende de varios factores, incluyendo las condiciones climáticas, la capacidad del escalador para activarlos en una emergencia y el tiempo de respuesta de las operaciones de rescate. En el caso de Eriko y los demás escaladores, incluso con el equipo adecuado, los resultados fueron lamentablemente trágicos. Para nuestro próximo escalador, no fue una decisión de hacer senderismo fuera de temporada o en un sendero cerrado lo que le costaría la vida. Fue a quien decidió confiar. Bradley Thomas era conocido entre sus allegados como un espíritu aventurero con un gran amor por la naturaleza. Brad, originario de Springfield, Missouri, siempre había sentido una conexión con la naturaleza. Ya fuera senderismo, pesca o acampada, él florecía en la naturaleza. Trágicamente, fue este amor por la aventura lo que llevó a su muerte prematura en el año 2022 en el Río Nacional Buffalo, Arkansas. El Río Nacional Buffalo
Una zona de naturaleza prístina en el norte de Arkansas es un refugio para los entusiastas del aire libre. Con sus impresionantes acantilados, aguas cristalinas y diversa fauna, ofrece un pedazo de naturaleza intacta. Sin embargo, el terreno accidentado del parque puede ser peligroso, y el Servicio de Parques Nacionales tiene regulaciones estrictas para garantizar la seguridad de los visitantes. Guiar excursiones en el parque requiere un permiso especial para proteger a guías y excursionistas. La trágica aventura de Brad comenzó cuando se inscribió en una caminata dirigida por Jeffrey Johnson, un guía sin licencia. A pesar de su falta de credenciales, Johnson solía organizar caminatas por la zona. Sus expediciones eran notorias por aventurarse fuera del camino trillado, a menudo en áreas que no estaban bien mantenidas o marcadas. Brad, desconocedor de los riesgos asociados con un guía sin licencia, estaba emocionado con la perspectiva de explorar las partes menos transitadas del río nacional Buffalo. En ese fatídico día de mayo de 2022, Brad y un pequeño grupo de excursionistas se embarcaron en un sendero que Johnson había prometido que ofrecería vistas incomparables y una experiencia emocionante. La caminata no fue sancionada por las autoridades del parque, lo que la hacía ilegal. Guías sin licencia como Johnson a menudo eludían los protocolos de seguridad, llevando a los excursionistas a situaciones peligrosas sin la preparación adecuada o planes de emergencia. El espíritu aventurero de Brad era su mayor fortaleza y, trágicamente, su perdición. El encanto de lo indomable y la emoción del descubrimiento lo impulsaron a buscar experiencias que otros podrían evitar, un rasgo que finalmente lo llevó a la desafortunada caminata de Jeffrey Johnson. A medida que el grupo se adentraba más en el parque, el terreno se volvía cada vez más difícil de navegar. El camino era empinado y rocoso, haciendo el terreno traicionero. Johnson, al carecer de la experiencia de un guía certificado, no logró reconocer los signos de un peligro inminente. Sin el equipo de seguridad adecuado o un plan claro, el grupo no estaba preparado para los desafíos que se avecinaban. Horas después de la caminata ocurrió el desastre. Brad resbaló en una roca suelta, perdió el equilibrio y cayó del sendero a un barranco. La caída fue severa y sufrió múltiples lesiones en el camino hacia abajo, incluyendo una herida en la cabeza que lo dejó inconsciente. El grupo entró en pánico y, sin medios para rescatarlo, lucharon por alcanzarlo. La falta de entrenamiento y equipo adecuados de Johnson se hizo dolorosamente evidente mientras luchaba por coordinar una respuesta. Sin servicio celular y lejos de cualquier ayuda, la situación se tornó desesperada. Uno de los excursionistas subió a una elevación más alta para llamar a emergencias, pero ya era tarde. Para cuando llegaron los equipos de rescate, Brad había sucumbido a sus heridas y trágicamente falleció en el barranco debajo del sendero. Jeffrey Johnson fue acusado de múltiples delitos, incluyendo operar sin licencia y negligencia que llevó a la muerte. El incidente llevó a una represión de las guías ilegales en el río nacional Buffalo, con las autoridades del parque aumentando las patrullas e imponiendo penas más estrictas para aquellos que fueran sorprendidos violando las reglas. La familia de Brad estableció una fundación en su nombre, dedicada a promover la seguridad al aire libre y apoyar las operaciones de rescate en parques nacionales. Esperan que a través de la educación y la defensa puedan prevenir que tragedias similares le sucedan a otros aventureros. En algunos lugares, la escalada ilegal es directamente punible, con multas y leyes, incluso si logras alcanzar la cumbre y regresar exitosamente. Por ejemplo, escalar una cumbre en Nepal sin un permiso es grave. Los escaladores que violan la ley son deportados de inmediato y vetados en Nepal por un mínimo de 2 años. A lo largo de la historia de la escalada en montaña en el Himalaya, ha habido casos de escaladores que se aventuran a subir cumbres en Nepal sin un permiso, pero estos eran principalmente equipos pequeños con presupuestos bajos, apuntando a escaladas aventuradas por rutas difíciles y nuevas en cumbres aisladas. Porque sin un permiso pagado no obtienes Sherpas, los indígenas tibetanos que actúan como guías de montaña. Y sin Sherpas no llegas muy lejos. No vivo de todos modos. Pero tristemente, pagar por un permiso no te hace inmune a los riesgos de morir en el Everest, especialmente si estás intentando algo realmente poco convencional como alcanzar la cima del Everest sin usar oxígeno suplementario. Joshua Sherwayo Kirgi era un montañista consumado de Kenia que estaba en una misión para conquistar el punto más alto del mundo. Joshua, originario de Nairobi, descubrió su amor por las montañas en su adolescencia. Su pasión por el montañismo lo llevó a explorar los picos de Kenia durante su juventud.
Algunos de sus récords personales incluyen escalar el monte Kenia, que tiene más de 17,000 pies en su punto más alto, más de 20 veces, incluyendo escalarlo 3 veces en un solo día mientras establecía récords en sus rutas desafiantes. Aunque su pasión por el montañismo ardió intensamente desde una temprana edad, a menudo tuvo que equilibrarse con su carrera en la banca corporativa y sus responsabilidades como hombre de familia. Sin embargo, después de establecer una carrera exitosa con el Banco Comercial de Kenia y formar una familia, su insaciable sed de escalada resurgió. Su destreza no se limitaba a África. También exploró las montañas Rwenzori y desafió al monte Stanley. Conocido por su velocidad, Kirui ascendió y descendió el monte Kilimanjaro en solo 15 horas, estableciendo un importante récord personal. Además de alpinismo, Kirui compitió en ultramaratones alrededor del mundo, incluyendo el Ultra Trail Chiang Mai en Tailandia y el Capadocia Ultra Trail en Turquía. 2023 marcó un hito significativo en la carrera de alpinismo de Kirui, ya que se convirtió en el primer africano en alcanzar la cima del monte Manaslu, la octava montaña más alta del mundo, sin oxígeno suplementario. Esto fue un testimonio de su increíble resistencia y habilidad. Pero Kirui no estaba satisfecho, y la sed le haría fijar su mirada en la montaña más alta del mundo, el Everest. Ahora, escalar el Everest en sí mismo no era del todo notable a los ojos de Kirui, por lo que quería conmemorar este viaje de una manera nunca antes realizada por un africano. Decidiría hacer el viaje al Everest con 7 caminatas a la cumbre. Ahora, si eres incluso algo activo en la comunidad del Everest, probablemente habrías escuchado su nombre 1 o 2 veces, ya que son un equipo de expedición bastante estándar, encargados de organizar expediciones que involucran a excursionistas de otros países, incluyendo el Reino Unido y Nepal. Kirui quería escalar el monte Everest sin usar oxígeno suplementario. Permíteme explicar por qué esto es especial. A altitudes extremas, algo por encima de los 21,000 pies, se utiliza oxígeno suplementario para prevenir los efectos de la hipoxia severa, una condición en la que no llega suficiente oxígeno a los tejidos del cuerpo. Aunque el monte Everest ha sido escalado sin oxígeno suplementario, el 98% de los escaladores de cumbre utilizan su reserva de aire una vez que alcanzan los 21,000 pies sobre el nivel del mar. Pero antes de embarcarse en la caminata, el señor Kirui había dicho que escalar con oxígeno suplementario no sería un gran desafío, y eso no es lo que él quería. El desafío para mí sería sin oxígeno suplementario decente. De lo contrario, no sentiría que he logrado mucho. Entonces, quiero ver cómo mi cuerpo puede sobrellevar tal altitud, dijo en una entrevista antes de su escalada. Si Kirui hubiera tenido éxito, habría entrado en un registro muy especial. Sería el primer africano en lograrlo con éxito, algo que él mismo reconoció. Solo el 2% de las cumbres del Everest se han logrado sin oxígeno suplementario, ninguna por africanos hasta ahora. ¿Podemos meternos en este grupo? Veamos cómo se desarrolla, escribió en su blog. Ahora, un intento sin oxígeno implica preparativos especiales y riesgos, algo que Kirui había llegado a apreciar plenamente cuando comenzó su viaje en abril. Físicamente estaba seguro de que su cuerpo estaba a la altura del desafío, bien preparado a través de un riguroso entrenamiento y experiencias previas en alta altitud. Por supuesto, Kirui estaría escalando el Everest de la misma manera que los demás, es decir, desde una ruta a través de Nepal y siguiendo el horario de aclimatación habitual, que consistía en múltiples viajes en la montaña, cada vez alcanzando un punto más alto, pasando algún tiempo en la altitud más alta y luego descendiendo de nuevo al campamento base para descansar. El 9 de mayo de 2024, Kirui informó en su página de Instagram que él y sus compañeros de caminata habían realizado con éxito la rotación número 2 en su búsqueda para alcanzar la cumbre del monte Everest. En este punto se preparaba para intentar alcanzar la cumbre. También era muy consciente de los otros riesgos asociados con la expedición y se preparó en consecuencia. Compartió actualizaciones en su Instagram y Facebook, señalando sus precauciones contra el frío. Se equipó con equipo avanzado que incluía un par de guantes calefactados, mitones calefactados con un juego extra de baterías y 2 pares de calcetines calefactados, también con baterías de repuesto, asegurando múltiples capas de protección contra el frío severo. Médicamente, Kirui fue proactivo acerca de los riesgos de la enfermedad de altura, particularmente el edema pulmonar de alta altitud, al que era susceptible.
HAPE, una condición grave que causa la acumulación de líquido en los pulmones. Puede ser letal si no se trata de inmediato. Llevaba nifedipina para manejar este riesgo. El edema cerebral de gran altitud, otra condición grave relacionada con la altitud que causa hinchazón cerebral y a menudo es una progresión de la enfermedad aguda de montaña, era otra preocupación. Para contrarrestarlo, portaba medicamentos. Para emergencias, Kirui y su guía, Nawang Sherpa, habían planeado meticulosamente. Nawang debía llevar una botella de oxígeno de emergencia. Kirui había definido disparadores claros para su uso. Si me desmayo o si me vuelvo loco, si me quedo sin tiempo, enfrento un clima desfavorable o alcanzo el límite de mi cuerpo cuando me doy cuenta de que no soy Superman. Embotellamiento de tráfico. Su viaje a la montaña sería bastante estándar y Kirui y su Sherpa llegarían a Bishop's Rock, un lugar de acampada justo debajo de la cumbre, sin incidentes. Se prepararían para el último empuje a la cumbre y aquí los detalles se tornan algo difusos. Kirui y Nawang Sherpa partieron del campamento 4 con el objetivo de alcanzar la cumbre. Sus últimos momentos fueron difíciles. Su última ubicación conocida fue cerca del South Col, a solo unos cientos de pies de la cima, y en este punto Kirui se comportaba de forma anormal. Se negó a descender, y también se negó a usar el oxígeno embotellado reservado para emergencias, según Ming-Ma Sherpa, presidente de Seven Summit Treks. A pesar de su plan de respaldo de usar su oxígeno en caso de emergencia, o si se volvía loco, cuando llegó el momento, no lo hizo. Esta decisión le costaría la vida. Perdieron la comunicación por radio con el campamento base poco después de eso, y el silencio que siguió fue ominoso. El equipo de búsqueda y rescate de emergencia enviado desde el campamento 4 encontró dificultades para rastrear sus pasos debido a las condiciones climáticas extremadamente desafiantes tan cerca de la cumbre. Días después se confirmó lo peor. Joshua Cherviot Karukian Nawang Sherpa había muerto en la montaña. El equipo halló el cadáver de Kirui en una grieta. A solo unos 160 pies debajo de la cumbre, a un pelo de alcanzar su objetivo. Las circunstancias exactas de su muerte permanecieron inciertas, pero era evidente que las duras condiciones, combinadas con su negativa a usar oxígeno suplementario en momentos críticos, habían contribuido a la tragedia. Lamentablemente, nunca se encontró a Nawang Sherpa, y se presume que también cayó víctima de las peligrosas condiciones en el Everest mientras intentaba ayudar a salvar a su cliente. Lo que hace especialmente desgarradora esta historia fue la determinación de Kirui para alcanzar la cumbre a pesar de las condiciones en deterioro. La altitud extrema, el clima severo y los bajos niveles de oxígeno crearon una combinación mortal. La decisión de continuar ignorando los peligros resultó en una tragedia. El atractivo letal del Everest sigue cautivando a los alpinistas, evocando la naturaleza despiadada de la montaña. Incluso los escaladores más experimentados pueden enfrentar obstáculos inesperados. Nuestra última historia es una devastadora lección sobre la gran pérdida de vidas que puede resultar de una mala decisión. El 25 de mayo de 2019, un grupo de 8 experimentados escaladores liderados por el montañista británico Martin Moran se reunieron en la base de Nanda Devi, el segundo pico más alto de India. Con más de 21,000 pies de altura, esta montaña es reconocida no solo por su impresionante altura, sino también por su formidable terreno y las impredecibles condiciones climáticas. Nanda Devi y su montaña hermana, Nanda Devi Este, están entre los picos más desafiantes del mundo, y solo un puñado de personas los ha escalado. Y estos escaladores tenían una ambición audaz: formar parte de esa lista exclusiva. Escalar picos extremos no era nuevo para Martin. Su carrera de montañismo estuvo marcada por logros notables y ascensos ambiciosos. Durante el invierno de 1984-85, se convirtió en la primera persona en escalar todas las montañas escocesas catalogadas como Munros durante un solo viaje de invierno, cubriendo 277 picos en 83 días. Sus aventuras continuaron cuando se calificó como guía de montaña profesional en 1985. El verano de 1993, Moran y su compañero de escalada Simon Jenkins lograron otra hazaña notable al escalar las 75 cumbres en los Alpes, de más de 4,000 metros de altura, viajando entre ellas a pie o en bicicleta, sin ningún transporte motorizado. Esta experiencia también fue narrada en uno de los libros de Moran. Sus experiencias no se limitaron solo a Europa. Moran realizó numerosas primeras ascensiones en el Himalaya indio.
Estos incluyeron la cara sur de Nanda Khat en 1995 y la cresta oeste de Nilkant en el año 2000. Para el año 2016, había liderado múltiples expediciones en la región, explorando picos como Kamet y Trisul, lo que hizo su reputación como un montañista consumado aún más impresionante. El profundo compromiso y respeto de Moran por la escalada de alta altitud es parte de lo que hizo su expedición ilegal a Nanda Devi en 2019 aún más sorprendente. Esta aventura, desafortunadamente, pondría a prueba los límites incluso de los escaladores más experimentados, desafiando sus habilidades contra uno de los entornos más implacables del planeta. Moran, acompañado por otros 3 británicos, 2 estadounidenses, un australiano y un indio, había obtenido permiso para escalar Nanda Devi Este, una ruta desafiante pero legalmente accesible. Sin embargo, impulsados por el atractivo de un territorio inexplorado, tenían un plan más ambicioso en secreto. La escalada de un pico monumental suele ser algo así. Llegas a un campamento en la base de la montaña, generalmente lleno de anticipación y nervios. El aire suele ser fresco, con un paisaje impresionante y un sentido palpable de camaradería entre el equipo. Los escaladores pasan días, a veces semanas, aclimatándose a la altitud, revisando las rutas que tomarán para escalar las montañas hasta llegar al próximo campamento base más arriba de la cumbre y ajustando sus planes en función de las condiciones climáticas y la preparación física. Es un periodo de intensa preparación, donde cada detalle cuenta y las verificaciones de seguridad son primordiales. Una vez que estás listo, comienza la escalada. Es un proceso gradual, a menudo comenzando en las oscuras horas de la madrugada para aprovechar las temperaturas estables y frías que mantienen la nieve bien congelada, reduciendo el riesgo de avalanchas. La escalada es física y mentalmente exigente. Cada paso por las empinadas y heladas pendientes requiere una mezcla de fuerza, resistencia y técnica. Los escaladores enfrentan aire delgado, vientos feroces y clima cambiante que puede pasar de soleado a tormentoso en momentos, aumentando dramáticamente el peligro. Pero para Moran y su equipo, esta escalada sería diferente al patrón usual. Cuando llegaron a su segundo campamento base, Moran reveló en Facebook que tenía la intención de conquistar una cumbre no escalada, que se alza a una imponente 21.300 pies. Esta cumbre, ubicada cerca de Nanda Devi, pero no incluida en su permiso inicial, representaba un desafío formidable y una muesca tentadora en el cinturón de cualquier escalador. El atractivo de pisar donde nadie lo había hecho antes era irresistible, pero conllevaba riesgos significativos. Al equipo de Moran se le concedió permiso oficial para escalar Nanda Devi Este con un grupo de otros 4 alpinistas. Sin embargo, sin que las autoridades lo supieran, tenían ambiciones que iban más allá de lo permitido. El desafío de esta cumbre inexplorada les atraía. Pero fue una decisión arriesgada. Después de todo, las cumbres inexploradas son inexploradas por una razón. Nanda Devi Este era conocido entre los locales por su clima impredecible y su difícil terreno rocoso, lo que lo convertía en un desafío formidable incluso para los escaladores experimentados. Y así, sin notificar a las autoridades, Moran y su equipo se aventuraron en un área sin datos previos sobre patrones climáticos, estabilidad del terreno o riesgos de avalanchas. Escalar un camino sin probar implicaba que cada paso era una apuesta, con posibles graves consecuencias por un paso en falso. Y resultó que así fue. El 26 de mayo, justo un día después de su última comunicación, comenzó a caer una fuerte nevada. Pero esta nevada no era común. Era implacable e intensa, y rápidamente cubrió la montaña con una gruesa capa de nieve. La temperatura cayó bruscamente y la visibilidad se redujo a casi nada mientras el viento aullaba a través de los picos, azotando la nieve en cortinas blancas cegadoras. El avance del equipo se volvió muy lento. Cada paso en la nieve profunda era un esfuerzo, su pesado equipo los agobiaba más. La nieve se acumulaba, dificultando ver el camino. Los escaladores tenían que cavar constantemente a través de la nieve, utilizando hachas de hielo y postes para navegar por el terreno cada vez más traicionero. El frío se filtraba a través de su ropa, congelándolos hasta los huesos pese a su equipo térmico. Entonces, sin previo aviso, comenzó la avalancha. Estaban escalando, poniendo un pie delante del otro en su emocionante aventura. Pero la intensa nevada había desestabilizado las pendientes, provocando desprendimientos de grandes cantidades de nieve y hielo. Un repentino crujido partió el aire.
y la avalancha fue repentina y feroz, cayendo por la ladera de la montaña con una fuerza imparable. El estruendo de la nieve cayendo era ensordecedor, señalando un peligro inminente. Atrapados en este violento asalto natural, los escaladores tuvieron poco tiempo para reaccionar. Algunos podrían haber intentado buscar refugio detrás de rocas o en esquinas, pero el volumen y la velocidad de las avalanchas eran abrumadores. La nieve caía con tanta fuerza que podía arrancar rocas, árboles y cualquier cosa a su paso. Nadie conoce exactamente los detalles de los eventos que siguieron, pero el resultado fue trágico. Es posible que algunos escaladores fueran arrastrados de inmediato por las avalanchas, sepultados bajo toneladas de nieve y escombros. La fuerza de la avalancha era capaz de aplastar y asfixiar a cualquier persona atrapada en ella. Otros podrían haber sido arrojados contra rocas o por pendientes abruptas, mientras sufrían lesiones fatales por el impacto. Para aquellos que podrían haber sobrevivido inicialmente, el frío extremo y la falta de oxígeno bajo la nieve habrían hecho la supervivencia casi imposible. Cuando los escaladores no regresaron ni se comunicaron, la preocupación se convirtió rápidamente en alarma. Después de que el grupo de 8 personas no regresó al campamento base el 26 de mayo, las autoridades fueron alertadas el 31 de mayo y se lanzó una enorme operación de búsqueda y rescate. La Fuerza Aérea India y la Policía de Frontera Indo-Tibetana fueron convocadas de inmediato. Estos eran equipos altamente capacitados con experiencia en rescates de alta altitud, pero las condiciones que enfrentaron en Nanda Devi fueron algunas de las más duras imaginables. El clima seguía brutal, con fuertes nevadas y vientos feroces azotando las cumbres. La visibilidad era pobre y el riesgo de más avalanchas estaba siempre presente. Las primeras búsquedas se realizaron utilizando helicópteros especiales que pueden volar alto en las montañas. Estos helicópteros despegaron del pueblo de Munsiari, en Uttarakhand. Los pilotos y tripulaciones enfrentaron vientos fuertes y temperaturas gélidas. Cada vuelo era riesgoso, pues los pilotos sabían que el clima montañoso podía cambiar súbitamente. Tenían que volar a través de pasajes estrechos y sobre terrenos peligrosos, siempre buscando cualquier señal de los escaladores desaparecidos. Desde el aire vieron una vista triste. 5 cuerpos esparcidos en las pendientes, parcialmente enterrados en la nieve con otros 3 aún desaparecidos. Los vívidos colores del equipo de escalada resaltaban contra la nieve blanca, confirmando los peores temores. Las imágenes confirmaron que los escaladores habían muerto. Una fuente militar dijo que los escaladores podrían haber caído de una cresta de hielo o una masa sobresaliente de nieve durante las avalanchas. Debe haber habido algún error de juicio y deben haber caído desde una gran altura junto con la cornisa de nieve completa. Fue como caer de un edificio de 10 pisos, dijo la fuente. Tomaron una ruta no autorizada. Es su espíritu aventurero lo que les costó la vida, dijo la fuente. La realidad es que montañas como Nanda Devi son increíblemente peligrosas y cualquier pequeño error puede tener enormes consecuencias. Los escaladores eran experimentados y lo sabían. Sabían los riesgos y que la naturaleza es impredecible y no siempre da segundas oportunidades. Y aún así, eligieron desafiar los límites. La misión para realmente recuperar sus cuerpos fue aún más desafiante. Los cuerpos estaban ubicados en una parte muy dura de la montaña, con pendientes empinadas y nieve profunda, lo que dificultaba un plan de recuperación. Los equipos de rescate, formados por montañeros militares y rescatistas especializados, debieron planificar meticulosamente cada movimiento para evitar provocar más avalanchas. Sabían que un paso en falso no solo podría arruinar la misión, sino también poner en riesgo sus propias vidas. Se enviaron equipos terrestres con el equipo necesario para sobrevivir en altitudes elevadas. Pasaron un par de días acostumbrándose al clima, un proceso que usualmente toma de 6 a 8 días. Esto fue esencial para que pudieran trabajar adecuadamente en condiciones tan extremas. Debían prepararse para largas y arduas jornadas en la montaña, transitando por nieve profunda y caminos difíciles. La constante amenaza de más avalanchas siempre estaba presente, recordándoles lo impredecible que podría ser la montaña. Además de los esfuerzos en tierra, se utilizaron drones para escanear el área y proporcionar datos en tiempo real a los equipos de rescate, y estos drones ayudaron a encontrar las mejores rutas y localizar los cuerpos con mayor precisión, haciendo el difícil trabajo un poco más fácil. Al final se recuperaron los cuerpos de 7 escaladores, junto con una cámara GoPro que mostraba los momentos exactos antes de la tragedia. Sin embargo, el escalador británico Martin Moran sigue desaparecido.
Un trágico final para uno de los montañeros más celebrados que llevó una aventura lamentablemente demasiado lejos. Aunque la emoción de la aventura es innegable, es crucial respetar el poder de la naturaleza y las leyes diseñadas para protegernos. Las escaladas ilegales ponen en peligro tanto a los escaladores como a los rescatistas. Estas historias sirven como recordatorios sobrios de la importancia de la preparación, la precaución y el respeto por el mundo natural. Gracias por ver y nos vemos en la próxima. Mantente audaz y vive valiente.